Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 14 del Evangelio según San Lucas. En este capítulo encontramos varios relatos, versículo 1 al 6, la curación de un hombre hidrópico, y ya voy a explicarte qué significa esto. Jesús sana a este hombre en un día de descanso, una trampa probablemente que le habían puesto los fariseos para hacerlo caer, o sea, para atacarle, para tener una forma de acusarle y condenarlo. Pero Jesús responde de forma magistral una vez más. Luego, versículos 7 al 14, presenta la parábola de los invitados a la fiesta. Jesús enseña sobre la humildad y la gratitud a través de esta parábola. Versículo 15 al 24, llega la parábola del gran banquete, la gran cena, y Jesús nos enseña allí sobre la importancia de aceptar la invitación a la salvación, porque esto representa esta parábola, la salvación, el reino de Dios es dado para todos, pero muchos son los llamados, sin embargo son pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no todos aceptan ir a esta cena. Luego, versículo 25 al 35, presenta el costo del discipulado. Jesús enseña sobre los requisitos para ser su discípulo. Luego, el versículo 34 y 35, aparece la parábola de la sal, y Jesús allí enseña sobre la importancia de mantener la fe y la pureza. 4 aplicaciones que sacamos del capítulo 14 de Lucas. Primero, la curación del hombre hidrópico nos muestra la compasión y el poder de Jesús sobre todas las personas, no importa quién sea. Él siente compasión y nos puede sanar. Segunda aplicación, la parábola de los invitados a la fiesta nos enseña sobre la humildad y la gratitud. Y ya vamos a ir allí un momentico. Tercera aplicación, la parábola del gran banquete nos enseña sobre la importancia de aceptar la invitación a la salvación, esa invitación que Cristo te hace, querido amigo. Acéptala, porque de lo contrario serás dejado a un lado y otro ocupará tu lugar. Cuarta aplicación que sacamos de este capítulo, el costo del discipulado nos enseña sobre los requisitos para ser discípulo de Cristo Jesús. Leamos entonces la palabra del Señor, Lucas 14, dice la Biblia. Aconteció un día de reposo. Mira que hace énfasis el escritor Lucas, ¿no? Que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Nótese bien. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Aquí está el mensaje. Primero, los fariseos y los escribas y sacerdotes acechando a Jesús, buscaban cualquier forma para atacarle. Y probablemente este enfermo que había aquí, ellos lo habían traído o habían hecho todo para que estuviese allí como una forma de tentar a Jesús. Este nombre hidrópico viene del término griego udropikos, que es un término médico que deriva de la palabra griega udor, que es agua, y describe la condición del que tiene una acumulación excesiva de líquido en los tejidos del cuerpo. Solamente aparece aquí en Lucas este registro, tal vez por lo que Lucas es médico y le llamó la atención esta enfermedad, entonces la escribió. Y este es el único ejemplo registrado de que un caso tal llamara la atención de Jesús. El hombre tal vez vino por su propia voluntad, pero como te dije, tal vez los fariseos habían hecho todo lo posible para que él estuviera allí también. Habían arreglado todo con el propósito de tenderle una trampa a Jesús para que lo sanara en sábado y luego ellos atacarlo. Parece que la curación ocurrió antes de que los invitados se sentaran a la mesa. Pero Jesús, conociendo el pensamiento de estos fariseos y estos hombres perversos, como lo acechaban y todo, entonces les dice, versículo 3, mira, se les adelantó. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Pero ellos no tuvieron nada que decirle, callaron, dice, y él tomándole, le sanó y le despidió. No le respondieron porque tenían temor de responder cualquier cosa, pues siempre que respondían eran humillados. Y Jesús les dice, dirigiéndose a ellos, versículo 5, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. ¿Por qué? Porque era algo que aparecía en la ley. Se permitía que si un animal caía,
se le debía recuperar, se le debía ayudar, y esto era lícito en la ley de Moisés, poder hacer esto en cuanto al día de reposo, las leyes que Moisés dio allí a la nación. También lo vimos en el día anterior, que Jesús habla y menciona esta ley también acerca de que se podía darle alimento o agua al animal que estaba amarrado durante el día de reposo. Y Jesús aquí da a entender, o quiere enseñar, o no enseñar, sino quiere dejar claro algo que ya se ha enseñado, y es que el hombre es más importante que los animales. Pero parece que para estos fariseos y escribas eran más importantes los animales, porque sí alimentaban a los animales en el sábado, porque sí rescataban a los animales en un sábado si caían en un hueco, pero a un ser humano no. O sea, para ellos era más terrible el que una persona fuera sanada en sábado que el ir a libertar un animal. Esto era algo que no tenía lógica. Ellos estaban contradiciéndose en muchas cosas. Hoy día sucede lo mismo. Hay muchas personas que tratan a Jesús de la misma manera, pensando que Él ha quebrantado, cuando Jesús realmente vino a enseñar acerca de la liberación que Él quiere ofrecer. El día de reposo es un día de liberación. Somos libres en Cristo Jesús. Por eso obedecemos y guardamos su día de reposo con alegría, con gozo, regocijo, porque hemos sido libertados en Cristo Jesús. Imagínate una persona que ha estado en prisión por muchos años, como el relato del día anterior, 18 años esta mujer. 18 años una persona esté en prisión, luego sale libre. ¿Cómo sale esa persona? ¿Triste? ¿Afligido? ¿Angustiado? No, sale feliz porque sale a la libertad. No es lo mismo estar allí encerrado, aunque tiene tal vez algunos beneficios, pero no es lo mismo estar allí que luego ahora tener la libertad de salir a disfrutar de la vida. Entonces él sale feliz, alegre. Eso debe ser una persona que ha sido libertada por Cristo Jesús. Y el día de reposo, el sábado, nosotros debemos vivir felices, alegres, porque recordamos el hecho de que Jesús nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Pero aquella persona que se va en contra del sábado y que dice que el sábado está quebrantado, que Jesús lo violó, que Jesús lo dejó a un lado, que quedó abolido, no, o sea, esa persona que dice eso, para ella o para él, Jesús no lo ha libertado, porque no se alegra y no tiene un día para conmemorar esa liberación. Y ese día no lo pone el ser humano, ese día lo puso Dios, es el sábado. Pero el ser humano se ha puesto un día, y es el domingo. Y él ha dicho que el domingo es el día de reposo. Eso lo dijo el ser humano, no Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice que el domingo es el día de reposo? En ninguno. Mira, empezamos en Génesis 1, vamos en Lucas 14. Y si has sido juicioso conmigo, entonces te has dado cuenta que en ninguno de los textos hasta el momento de estos que hemos leído hasta Lucas 14, en ningún versículo hemos encontrado de que Jesús o que Dios haya dicho que el día de reposo sea el domingo. Ahora nos falta descubrir de aquí hasta Apocalipsis 22, pero te digo que no aparece ningún texto en la Biblia donde se haya dicho que el día de reposo ha cambiado. Pero sí aparece en la historia un personaje que dijo que el día de reposo cambiaría. Y ese personaje fue Constantino, por allí en el año 321. Él fue el que cambió, mas no Dios. Entonces tú decides a quién seguir, si a Dios o a los hombres. Pero como leímos en los días anteriores, específicamente el capítulo 12, versículo 4 al 7, Jesús enseñó sobre a quién debemos temer realmente, si a Dios o a los hombres. Tú decides, querido hermano, pero la palabra de Dios está siendo expresada. Luego viene el versículo 7 al versículo 14, donde se habla sobre los convidados a las fiestas, a las bodas. Y aquí Jesús quiere enseñar a través de esta parábola la humildad, porque dice que algunos escogían los primeros asientos a la mesa, y él refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Jesús enseña sobre la humildad, no el querer estar en los primeros lugares, es el reconocido, el destacado, no, sino él enseña también que el que se humilla será enaltecido.
pero el que se enaltece será humillado. Por eso cuenta esta parábola, porque muchos querían estar en los primeros asientos, como mostrándose los importantes, arrogantes, prepotentes. Ellos se enaltecían a sí mismos, pero en algunos lugares llegaba otra persona y los humillaba y los hacía rebajar. Entonces, por eso Jesús les habla esta parábola. Es importante que mantengamos nuestra humildad. Esto no quiere decir entonces que nosotros siempre vamos a estar allí por debajo de siempre, de todo, o no vamos a ser prósperos ni nada. No está queriendo decir Jesús esto, sino de humildad. Y Jesús nos puede enaltecer, porque nuestra recompensa realmente está en el cielo. No importa lo que nos toque pasar aquí en la tierra. Sí, en algún momento vamos a disfrutar y vamos a tener grandes cosas. Esto es cierto, Jesús lo ha prometido. Pero nuestra prioridad es el reino de los cielos. Por eso debemos ser mansos y humildes de corazón. Luego viene el versículo 15 al versículo 24, donde se presenta la parábola de la gran cena, el plan de salvación que Dios ha ideado para el ser humano. Aquí se refleja en esta parábola, donde es enviado a la casa de Israel primero, pero ellos despreciaron. Podría representar a estas personas que despreciaron y sacaron excusas. Hoy día es igual. La gente recibe el mensaje. Hoy tú estás escuchando esta reflexión y tal vez estás escuchando que Dios te está llamando, pero siempre pones excusas. Dices, es que no, es que tengo trabajo, es que me voy a casar, es que esto, es que aquello. Las mismas excusas que pusieron estos hombres a los cuales se convidaron a la boda. Sin embargo, el hecho de que tú no aceptes no quiere decir que entonces va a quedar un espacio en el cielo. No, porque aquí mismo demuestra que nadie es relevante. Escucha bien, nadie es relevante para Dios. Es decir, si tú no aceptas, entonces Dios deja de ser Dios porque tú no aceptaste. No, Dios sigue siendo Dios, pero tú no eres nada sin Dios. Aquí nos enseña esta parábola sobre esto. Nosotros no somos nada. Y si tú te alejas de los caminos del Señor, entonces otro ocupará tu lugar. Esto nos enseña algo valiosísimo. Hay muchas personas hoy día en la iglesia que creen que si ellos se salen de la iglesia se va a caer. Porque ellos son los que predican, porque ellos son los que más diezmos dan, porque ellos son los que sostienen a la iglesia. Piensan de esa manera, están equivocados. Estoy hablando para alguien que tiene ese concepto. Olvida eso, querido hermano, porque tú no eres indispensable para la iglesia. Nadie es indispensable. Puedes ser un gran predicador, un gran líder y todo lo que sea, pero si tú te sales, otro ocupará tu lugar. Nótese bien, esto enseña esta parábola. Por eso más bien, que nadie arrebate tu corona. Mantente cerca, acepta la invitación de Cristo y ve donde Él te pide. Luego viene el versículo 25 al 33 y aparece lo que cuesta seguir a Cristo Jesús. Y dice Review and Herald del 15 de marzo del año 1898. Dice la sierva del Señor: así como los discípulos, Cristo nos ha confiado la obra de llevar la verdad al mundo. Pero antes de que nos ocupemos de esa gran lucha, de la cual dependen resultados eternos, Cristo invita a todos que calculen el costo. Les asegura que si se aferran a la obra con corazón indiviso, entregándose como portaluces para el mundo, que si se aferran a la fortaleza de Cristo, harán la paz con Él y obtendrán una ayuda sobrenatural que los capacitará en su debilidad para hacer las obras de la omnipotencia. Si avanzan con fe en Dios, no fracasarán ni se desanimarán, sino que tendrán la seguridad de un éxito infalible. Gloria al Señor. Ahí está la clave, querido hermano. Avanza con fe en Dios. ¿Es difícil? Claro que sí. ¿Tiene costos? Claro que sí. ¿Tiene riesgos? Obviamente. Pero si tú avanzas con fe en Cristo Jesús, te aferras a Él, podrás vencer. Y Él te recompensará y te permitirá tener muchas victorias. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!